Qué bueno que continúa con nosotros aquí en el canal del Congreso, en las frecuencias del 45.1, 45.2, 45.3, en las redes sociales, por supuesto, en las cuentas que tiene el canal del Congreso para que los ciudadanas y los ciudadanos informemos. Mire, el día de hoy me encuentro en una de las áreas fundamentales de la Cámara de Diputados. Me refiero a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, en donde se toman grandes decisiones y se coordinan en general todos los trabajos parlamentarios legislativos que se desarrollan en nuestra Cámara Baja. Me acompaña en esta ocasión el doctor Hugo Rosas, a quien le agradezco que nos dé unos minutos al canal del Congreso. Muchas gracias, Hugo, por recibirnos en tu oficina. Muchas gracias. No, al contrario, soy el agradecido contigo y tu auditorio. Estamos llegando a 40 años de la Cámara de Diputados en el año 2021, pero también, Hugo, a los 40 años de un centro de estudios que ha resultado pues, en una evolución constante, pero también que se vuelve fundamental, que es el Centro de Estudios de Derecho, Investigaciones Parlamentarias. Platícanos un poco, ¿qué es lo que hace este centro de estudios? ¿Cómo la investigación que se realiza en este lugar impacta a los trabajos que ustedes desarrollan diariamente en la Secretaría de Servicios Parlamentarios? Claro, Latman. Primero quiero decir que el hecho que la Cámara de Diputados cuente con un centro especializado en temas parlamentarios y legislativos es signo de un parlamento democrático, porque eso permite que las decisiones que toma la Cámara de Diputados estén sustentadas en criterios técnicos y metodológicamente científicos. ¿Por qué razón? Y esto me lleva a la respuesta a tu pregunta, Laxman. El Centro de Estudios tiene como función genérica apoyar a los legisladores, a las comisiones, a los órganos de gobierno y al Pleno a desarrollar sus funciones legislativas. ¿Cuáles son las funciones que realiza la Cámara de Diputados como Cámara del Congreso de la Unión? Emitir normas, es decir, legisla, representa, pero también ejerce una función de control, es decir, fiscaliza la labor gubernamental. Todas las cuestiones técnicas, dudas que puedan surgir en el ejercicio de esas funciones y que puedan tener los legisladores en los distintos niveles de participación que mencionaba, en la individual, en las comisiones, en los órganos de gobierno o en el Pleno, cuentan con el auxilio del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Ahora, ¿cómo realiza esas funciones el Centro de Estudios? Hemos buscado desde el 2018 reforzar, no implica que no se hicieran esas funciones, pero hemos buscado reforzar, fortalecer la trilogía de funciones que deben de realizar los centros de estudio, y en particular el de investigaciones parlamentarias. Primero, una labor consultiva. Es muy común que los legisladores en lo individual o las comisiones, antes de presentar una iniciativa, en el caso de un legislador en lo individual, o una comisión antes de dictaminar una iniciativa, que es la resolución con la cual llegaría un asunto al Pleno para que sea debatido, le solicita una opinión de esa iniciativa al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias para que determine su viabilidad constitucional, su armonía dentro del marco jurídico y diversas cuestiones técnicas que pueda plantear ya sea el legislador o legisladora o la propia comisión. Esa es la función consultiva que realiza el Centro de Estudios. También realiza una función de investigación, el CEDIP, es el acrónimo del Centro de Estudios, así lo conocemos en la Cámara de Diputados. Sí. Genera publicaciones especializadas en temas constitucionales y parlamentarios. El CEDIP cuenta con una revista insignia que tiene más de 20 años, la revista Quórum, en la cual, insisto, se abordan temas de carácter legislativo, sobre todo de carácter constitucional, pero también investigaciones sobre distintos temas que se están discutiendo en la Cámara de Diputados. Pero recientemente se acaba de lanzar una nueva revista que se llama Agenda Legislativa, que tiene una naturaleza multidisciplinaria. No únicamente se enfoca a temas constitucionales o legislativos, sino que aborda artículos de investigación sobre diversos tópicos: seguridad pública, medio ambiente,
asuntos laborales, migratorios, sociales. ¿Por qué razón? Afortunadamente, una de las decisiones que se tomó desde la 64 legislatura fue relanzar el servicio civil de carrera en la Cámara de Diputados y comenzar con los centros de estudio. Esto permitió un proceso en el que primero se evaluaran a los compañeros que se desempeñaban como investigadores para detectar los perfiles adecuados para realizar funciones de investigación legislativa, y en su caso también buscar de manera externa perfiles adecuados para ciertas ramas o áreas del conocimiento en un concurso objetivo, imparcial, que de hecho fue elaborado por el TEC de Monterrey, fue evaluado por él mismo. Los resultados no fueron hechos aquí en la Cámara de Diputados, no se revisaron las pruebas aquí, lo revisó el TEC, y eso permitió contar con otro grupo de profesionistas técnicos calificados que pudieran tener las capacidades necesarias para desarrollar las tareas de investigación legislativa. La función de los investigadores que se incorporaron en el servicio de carrera permite que no solo puedan desahogar las opiniones consultivas que ya mencionaba, sino que también generen investigación legislativa con ese enfoque multidisciplinario que se plasma en esa revista, Agenda Legislativa, que ya conoció su primer número. Y la tercera función primordial que realizan los centros de estudio, y en particular el CEDIP, es una función docente. El centro, ya con una práctica reiterada y de manera constante, imparte cursos sobre proceso legislativo, derecho parlamentario, distintos tópicos constitucionales, pero que, insisto, también se han visto fortalecidos con la incorporación de los compañeros del servicio de carrera. Estamos buscando, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Pública, un convenio que nos permita impartir una especialidad con reconocimiento de validez oficial, con el reconocimiento de grado respectivo de especialista en Derecho Parlamentario. Estamos construyendo el convenio con la Secretaría de Educación Pública, con la valiosa colaboración de la Secretaría General, del propio CEDIP, y con el invaluable apoyo de los presidentes de la Cámara que ha habido en la pasada legislatura. La diputada Dulce María Sauri en su momento fue una generosa impulsora de esta iniciativa. Concluyó la legislatura y no se pudo culminar el proceso, pero también de manera generosa el presidente Sergio Gutiérrez Luna lo está retomando para que pueda llevarse a cabo. Hugo, desde la práctica cotidiana, desde estar en la mesa directiva donde te vemos a ti y a tu equipo pues apoyando el desarrollo de los trabajos, ¿cuáles son los retos que están observando que tiene el CEDIP, que tienen ustedes en esta práctica parlamentaria? Está la técnica legislativa, está la teoría del derecho constitucional, del derecho parlamentario ya en un segundo nivel, pero en la técnica legislativa, en la práctica cotidiana, ¿cuáles son los grandes retos que todavía hay que enfrentar en la parte organizacional, de marco jurídico? ¿Qué están observando? De entrada, nosotros observamos, y hablo en plural, porque lo digo desde la perspectiva de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, pero también desde la Secretaría General, que tenemos un Congreso y en particular una Cámara de Diputados distinta. Podemos recurrir al gran paradigma, al gran cambio de paradigma que hubo en 1997, cuando el partido en el gobierno pierde la mayoría y se da el arribo a la pluralidad. Pero ese ha sido un proceso constante. La pluralidad se intensificó en el Congreso, y eso implicó que hubiera mayor intensidad en los debates y mayor demanda de análisis en los temas que se discutían en el Pleno. A partir del 2018, aun cuando un grupo parlamentario llegó con una mayoría y que esa correlación se modificó en cierta medida en las últimas elecciones, la vida parlamentaria cada vez se intensifica más. Los diputados y las diputadas son cada vez más participativas, y eso se ve
acompañado por otros factores. Las redes sociales que viralizan la información, eso intensifica el debate, pero también un factor estructural importantísimo que se está concretando en esta legislatura. Como tú bien sabes, Laxman, en el 2014 la reforma político-electoral contempló la reelección de legisladores y que entraría en vigor para los legisladores que fueran electos a partir del 2018. Eso permitió que justamente las diputadas y diputados electos en el 2018 pudieran reelegirse en el proceso electoral pasado en el 2021. Y se dio ese fenómeno cumpliendo ciertas reglas. ¿Un alto porcentaje de legisladores? Hay un alto porcentaje de legisladores y eso implicó que tengamos legisladores ya con experiencia, no solo porque han sido legisladores en ocasiones anteriores, sino porque además ya tienen la experiencia inmediata anterior. Entonces se está consiguiendo el objetivo constitucional de la reforma, que es buscar la profesionalización y la profundización del trabajo legislativo a través de la experiencia. Y eso también impacta en las demandas hacia los centros de estudio, en particular el CEDIP. Hugo, aprovechando esta charla que nos has dado unos minutos, no puedo dejar de preguntarte tu punto de vista. Al terminar el receso anterior aquí en el Congreso Federal, se presentó una iniciativa de un tema que los que observamos el derecho parlamentario nos llamó mucho la atención, y es una iniciativa para crear un reglamento de la Comisión Permanente. Evidentemente ustedes como área técnica van a tener que emitir en algún momento una opinión, seguramente ya empezaron el análisis. ¿Qué podemos ver los ciudadanos? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Por qué se necesita un reglamento de la Comisión Permanente si hay un reglamento de la Cámara de Diputados del Senado de la República? ¿Por qué los presidentes de ambas cámaras, que eso es lo más interesante, Olga Sánchez y Sergio Gutiérrez, firman y las mesas directivas esta iniciativa? ¿Por qué se da este fenómeno? Aquí es importante puntualizar, Laxman, a tu amable auditorio, que la Comisión Permanente es un órgano con competencias que están establecidas en la Constitución, distintas a las que se establece tanto para el Congreso como para cada una de las cámaras. Sin embargo, la Constitución y la ley orgánica se limitan únicamente a definir la estructura de la Comisión Permanente: 19 diputados, 18 senadores, en qué periodos de tiempo ejercerán sus funciones, dónde la ejercerá, la ley orgánica lo establece. El primer receso de cada año legislativo, la Comisión Permanente sesionará en la Cámara de Diputados, en el segundo receso en la Cámara de Senadores. Pero, y las competencias establecidas, la ratificación de ciertos funcionarios, aprobación de licencias, emitir en su caso la convocatoria a periodos extraordinarios de sesiones. Sin embargo, todo el proceso legislativo de los asuntos que son competencia de la Comisión Permanente está regulado por unas reglas que se aprueban en cada receso. Cada receso se estaban aprobando desde hace más de 20 años, esas famosas reglas. En la jerga parlamentaria, de manera impropia, debo decirlo, se le conocía como el reglamentillo, porque es un reglamento pequeño. Pero cada receso, cada Comisión Permanente, su primera sesión, si acaso la segunda, tenía que aprobar sus reglas de funcionamiento. Cómo se iba a debatir cada uno de los temas, insisto, de su competencia. El tiempo para presentar iniciativas en tribuna, la forma en la que se iban a debatir las proposiciones con puntos de acuerdo, declaratorias de aprobación de reforma constitucional, dictámenes a discusión que generaban las comisiones, el trabajo en comisiones. Hubo un gran cambio en esas reglas con la pandemia. Tuvimos que introducir el trabajo semipresencial, pero insisto, se mantenía esa constante de que había unas reglas ad hoc para cada receso, específicas para cada receso. Eso motivó a los presidentes de ambas cámaras a presentar esta iniciativa, que hicieron suya la mesa directiva de la Comisión Permanente, para que hubiera un reglamento que homogeneizara la regulación de los procesos parlamentarios en la Comisión Permanente y no estar aprobando en cada receso las reglas de funcionamiento.
El mayor beneficio de esto es darle estabilidad y certeza a los procesos legislativos y que no fueran objeto de negociación entre los grupos parlamentarios en cada receso. ¿Quién tendría que aprobar, Hugo, este reglamento? ¿Ambas cámaras del Congreso y publicarse en el Diario Oficial? ¿Es el proceso legislativo? Porque llama un poco la atención. Hay que recordar que la Comisión Permanente no aprueba reglas. Aprueba las reglas internas, pero este reglamento. Entonces sí me llama un poco la atención. Tendría que ser sancionado entonces por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República, hacer un trabajo en conferencia y publicarse en el Diario Oficial. Así es. Seguiría el trámite que establece el artículo 72 constitucional. Para el auditorio debo decirlo, el Congreso funciona para la aprobación de leyes de manera sucesiva. Hay una Cámara de Origen y una Cámara Revisora. En este caso se estableció que para el reglamento la Cámara de Origen fuera la Cámara de Diputados. Se turnó el reglamento a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que lo analizara y emitiera el dictamen correspondiente. Se aprobara el dictamen, se remitiera en forma de minuta al Senado en su caso y también allá fuera aprobado. Pero bien dices, es un hecho inédito. Llama la atención que pueda ser un reglamento, pero lo que se busca es homogeneizar los procesos y darles la estabilidad a los trabajos de la Comisión Permanente en todos los recesos en los que esté funcionando. Y este ejemplo me sirve para que nuestro auditorio, precisamente, Hugo, entienda la función del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, donde están las personas técnicas, los abogados, los especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario, que pueden ayudar a entender y armonizar este reglamento. En el Senado de la República entiendo que está el Instituto Belisario Domínguez, y estos centros son los que ayudan a revisar estas iniciativas y que tengan pues legalidad, constitucionalidad y no tengan ninguna contradicción y luego vaya a haber algún pleito en tribunales de que hay algún asunto ahí que no cuadra, ¿no? Exactamente, sí. Lo que se busca es, insisto, que las normas que son emitidas, que son producidas por la Cámara en el ejercicio de sus funciones, cuenten con esa coherencia técnica, con esa armonía normativa y constitucional que es obligatoria. Y al final eso se traduce en estabilidad también para el orden jurídico, pero también en seguridad jurídica para los ciudadanos. Insisto, el objetivo primordial de ese centro de estudios se traduce en que las normas que son emitidas por la Cámara tengan justamente esas características que, al ser de observancia general, pues por supuesto que impactan en la vida de las personas, de acuerdo a su situación en particular, por todas las materias que pueden abarcar las normas que emite el Congreso, pero ellas están soportadas en su caso con opiniones que en su caso llegue a emitir el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones. Ayúdanos a entender, ¿quién va a ser la Cámara de Origen? ¿A dónde se turnó esta iniciativa? ¿A las dos cámaras al mismo tiempo? No, a la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados, Cámara de Origen, Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene el reto, ¿no? Con el CEDIP, apoyado técnicamente por el CEDIP. Cuando se ha requerido el CEDIP, sin duda los compañeros estarán prestos para prestar cualquier apoyo que se requiera, y cuando se lleve el dictamen al Pleno, en su caso será remitido, insisto, en forma de minuta a el Senado. Al Senado. Doctor Hugo Rosas, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su oficina en la Secretaría de Estudios Parlamentarios. Gracias por parte del equipo del Canal Congreso y por supuesto a los ciudadanos para que nos ayude a entender estos temas. Muchas gracias. Al contrario, Lasma, muchas gracias a ti y a todo tu amable auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como siempre, gracias a usted. Como ve, hay todo un universo aquí en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, de estos temas que ya son eminentemente legislativos y parlamentarios. Y por supuesto seguiremos pues platicando con nuestros funcionarios, con nuestras funcionarias públicas y con los legisladores de estos temas. Lo invitamos a que continúe en redes sociales y en las 3 frecuencias del canal de televisión del Poder Legislativo Federal, Parlamento Abierto a las y los ciudadanos. Hasta muy pronto.